¿Crees que caiga pronto la dictadura en Cuba? No lo sé. Pero ya que estás en ello, ya que tú lo metiste, vamos a hablar del asunto. ¿Qué te parece? Estoy en Substack, estoy publicando en Substack y algunas de las cosas que publico allá, pues las estoy contando aquí. Y esta es una porque me parece importante, incluso la vamos a publicar en inglés. Y es sobre el bloqueo a Cuba. A ver si nos entendemos, porque esto creo que mucha gente no está enterada de lo que está pasando, pero opina y cree que sabe. Bueno, y esto se llama el bloqueo a Cuba, ahora sí, porque parece que Donald Trump va a hacer realidad algo que no es realidad, pero que muchos creen que es realidad. ¿Cómo es eso? Ahora voy. Bueno, Trump ha firmado una orden ejecutiva, es decir, un decreto que no pasa por el legislativo ni el judicial, para imponerle aranceles a los productos de países que le vendan o regalen, supongo, petróleo a Cuba. Sería un golpe durísimo para un país, para Cuba, que acumula 67 años de ineptitud brutal, caprichos, ineficacia, desidia, desorden e indolencia del Partido Comunista Cubano y sus líderes. Probablemente el Partido Comunista más inútil del mundo. Y mira que generalmente lo son, pero el de Cuba se va por otro lado. Y no meto al de Venezuela porque no es comunista. Pero bueno. Esta es La Habana Vieja en 2011. Yo la conocí más o menos igual en 1991 y 1992, las dos únicas veces que estuve en Cuba. Pero hago de cuenta que eran así. Ahora está igual, pero más pobre. Miren, como amigo de Cuba y de muchos buenos cubanos, muchos de ellos de izquierda, que se fueron de la isla al darse cuenta que la revolución había sido un cuento, yo llevo años explicando por qué el supuesto bloqueo no explica estas tribulaciones económicas de Cuba. En pocas palabras, Cuba puede comprar lo que quiera, pero no tiene dinero para comprarlo porque no tiene nada que vender. Según el Observatorio de la Complejidad Económica, estos son los países a los que Cuba ha exportado sus productos, esto es de 2024, por un total de $992 millones. No puede comerciar con nadie porque está bloqueada. Viene siempre un tarado y te lo dice rápidamente, generalmente con una camiseta del Che o martillo y Dios en la solapa. Comercio con España, con Alemania, con China, con Suiza, con Chipre, con Países Bajos, con Bélgica, Reino Unido, Macao, Hong Kong, Italia, Portugal, Francia, Canadá, Grecia, Eslovenia, Luxemburgo, Turquía, Japón, Taipei, Singapur y otros que son tan pequeños que no los alcanzo a leer. Les vende a quien se le da la gana por un total de $992 millones. Y este mismo Observatorio de la Complejidad Económica nos dice que estos son los países de los que Cuba importa cosas. No, Cuba no la dejan comprar en ningún lado, por eso necesita que Estados Unidos levante el bloqueo para comprar todo lo que necesita en Estados Unidos. ¿Por qué si lo compra en España? En Estados Unidos compra $519 millones al año. Bloqueada. Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Francia, Canadá, República Dominicana, México, Costa Rica, China, Turquía, Brasil y un montón de países más. Portugal anda por ahí, Costa Rica y otros que son tan muy pequeñitos. Pero si ustedes van al Observatorio de la Complejidad Económica, los van a ver. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, lo importante aquí es notar que Cuba está comprando 3.730 millones de dólares en productos. A ver, si tú vendes 992 y vendes y compras 3.733, el gran misterio es de dónde sacas el dinero, la diferencia. Esto es un desequilibrio en la balanza comercial cubana y su desequilibrio económico es mucho mayor porque esto es solo el comercio internacional de productos, ni siquiera creo consideran servicios. Por las veces que yo he visto los datos de estos, no consideran servicios. Cuba no compra más porque no vende más, y eso no es culpa del bloqueo. Todo esto lo he tratado de contar junto con mis amigos cubanos, pero no se lo suelen contar a la gente en América Latina porque desafía muchos relatos, muchas narrativas, muchos discursos y muchas tomas de posición política de distintos bandos, tanto de
procastristas o procubanos, pro-revolucionarios, digamos, como antirrevolucionarios, pero que tienen los intereses de mucha gente menos de los intereses del pueblo cubano, de la gente de a pie, de esos que son víctimas vocacionales porque no tienen más y se buscan la vida como pueden en un entorno donde hoy en Cuba se puede muy, muy poco, y los invito a ver la gente que logra sacar vídeos de Cuba, lo horrible que es la situación. Trataré de resumir. Fidel y el grupo que tomó el poder el 1 de enero de 1959, echando a un dictador sanguinario, brutal y vendido tanto a Estados Unidos como a la mafia que convirtió a la isla en casino y burdel, cortesía de Meyer Lansky y sus cómplices, gente de la mafia de Chicago, no tardaron en demostrar varias cosas. Primero, que este señor y toda su banda no tenían puta idea de economía. Segundo, que les importaba muy poquito saber de economía. Y tres, que mientras les fueran leales a la Unión Soviética, ésta les iba a invitar todo lo que pidieran del menú. Esto ocurría mientras además Cuba tenía una muy buena imagen entre la izquierda mundial y sobre todo entre la izquierda hispanoparlante, incluso entre la que no era marxista. A ver, Fidel había vencido a un dictador horrendo, y de pronto Cuba tenía escuelas, decretó el fin del racismo, la igualdad de la mujer, salud para todos, con excelentes médicos y los mejores insumos del mundo soviético. Pero mira, hablemos de 1970. Los niños tenían zapatos, escuela y desayuno en una América Latina donde abundaban los niños sin zapatos, escuela ni desayuno. Lo que no es creíble es que esta imagen no se haya deteriorado mientras se han ido deteriorando el nivel de vida, las esperanzas de salud, los desayunos y todo lo que ha dejado de tener el pueblo cubano, que no lo ha dejado de tener el reputo Comité Central del Partido Comunista Cubano, por supuesto. Los gobiernos soviéticos mantuvieron a Cuba con inyecciones colosales de dinero, pagándole precios absolutamente fantásticos por el café, el azúcar, el ron, los cítricos y el tabaco, para que los cubanos tuvieran que comer y ánimos para apoyar la revolución y hasta para comerse discursos de 8 horas de Fidel Castro. Cuba era el puesto estratégico de la Unión Soviética en la Guerra Fría, a 90 millas de Estados Unidos, de la Florida. Y era clave en el proyecto de la Revolución Mundial que estuvo impulsando la Unión Soviética, y lo fue hasta 1999, cuando la Unión Soviética implosionó y Fidel y su partido se vieron de pronto que no había quien iba a pagar las cuentas, pero las cuentas seguían creciendo. Descubrieron entonces que Cuba no producía nada más que materias primas. Es decir, su integración formal en el sueño industrial del marxismo había llevado al proletariado cubano a la posición envidiable de... al proletariado cubano a la posición de clase obrera, sino que mantenía las deficiencias del tercer mundo y la dependencia tecnológica absoluta, con algún intento industrializador que se desplomó rápidamente. No. Hasta ese momento el embargo tenía a Fidel, el embargo comenzó mucho antes. Hasta ese momento, en 1990, el embargo tenía sin cuidado a Fidel, al Partido Comunista y a todos sus amigos. Porque el embargo comercial no era un bloqueo. ¿Qué fue el bloqueo? Mire, en septiembre de 1962, Estados Unidos descubrió con fotos como esta de aviones espía que la Unión Soviética estaba construyendo en Cuba una base para lanzamiento de misiles de largo y medio alcance, apuntados, por supuesto, al territorio de los Estados Unidos. Y de hecho ya habían llegado misiles nucleares a la isla. El 16 de octubre, por orden del presidente John F. Kennedy, se estableció un bloqueo naval, es decir, puso a sus barquitos rodeando los puertos cubanos para impedir que llegaran armas ofensivas soviéticas a Cuba. Eso es un bloqueo. Siguieron días de diplomacia secreta, de conversaciones y negociaciones con el mundo en vilo, un verdadero... Si había un enfrentamiento, incluso en el bloqueo naval, si un barco se enfrentaba con otro, podía comenzar la guerra nuclear y adiós Nicanor, adiós todos, que hoy todavía nos podemos destruir y se está acabando, por cierto, un tratado nuclear de Estados Unidos con la Unión Soviética que ni Putin ni Trump quieren renovar. Finalmente, el 28 de octubre se levantó el bloqueo. La Unión Soviética retiró sus armas nucleares y punto. Ya, se acabó el bloqueo. No ha vuelto a haber bloqueo. Ahora vamos a hablar del embargo comercial. Por cierto, se le empezó a llamar bloqueo
en 1992 en Cuba. Antes no era bloqueo. A lo que es el embargo comercial no se le llamaba bloqueo. Cuando el gobierno revolucionario empezó a confiscar bienes estadounidenses, las relaciones entre los dos países obviamente entraron en tensión. Estados Unidos redujo las compras de azúcar a Cuba, la Unión Soviética se ofreció a comprarle todo el azúcar. Luego ya no le compraba todo. Estados Unidos dejó de venderle petróleo a Cuba y la Unión Soviética se ofreció a darle todo el petróleo que necesitara. Para 1960, Eisenhower declaró el embargo comercial que prohibía la venta a Cuba de todo producto excepto los de ayuda humanitaria. Y en 1961 Estados Unidos patrocinó un intento de golpe contrarrevolucionario con efectivos anticastristas que desembarcaron en lo que los estadounidenses llaman Bahía de Cochinos y los cubanos llaman Playa Girón. La invasión fracasó estrepitosamente. Entre 1962 y 63, las sanciones económicas a Cuba se multiplicaron con Kennedy hasta incluir todo el comercio con Cuba, excepto por la venta no subsidiada de alimentos y medicinas. El embargo castigaba o presionaba diplomáticamente a los países que comerciaban con Cuba, y así se mantuvo desde entonces, con el apoyo de las empresas y personas cuyas propiedades en Cuba habían sido requisadas sin pagar la expropiación por el Estado cubano y que emprendieron casos legales vigentes contra Cuba desde principios de los años 60 y que siguen vigentes en los tribunales estadounidenses. Cuba sufrió un fuerte daño económico en los primeros momentos, pero fue absorbido principalmente, como decíamos, por la Unión Soviética. Si Cuba no le podía vender al resto del mundo, la Unión Soviética le compraba. Si no podía comprarles, la Unión Soviética le vendía. El embargo comercial, según muchos analistas, sirvió para empujar más profundamente a Cuba a brazos de la Unión Soviética en lugar de castigar a la dirigencia comunista, e incluso acabó fortaleciéndola. Hasta después de la caída de la Unión Soviética, momento en el cual toda dificultad económica en Cuba se ha atribuido al bloqueo, permitiendo que los vagos de la dirigencia, el Partido Comunista y el gobierno eludan toda responsabilidad. Para el momento de la caída de la Unión Soviética, numerosos países ya habían estado comerciando con Cuba sin que se activaran las sanciones estadounidenses que decían que había que aplicar los decretos de embargo comercial o de sanciones comerciales. De España, a través de la extrañísima, rarísima, pero entrañable amistad entre el franquista Manuel Fraga y Fidel Castro, empezaron a llegar los hoteles españoles que siguen ahí en la isla y que impulsaron el turismo en Cuba y por lo tanto la entrada de algunas divisas, porque lo que vendía Cuba en cuanto a productos es muy poco: tabaco, ron, cítricos, azúcar, café, zinc y poco más. Sus otros productos son muy escasitos porque nunca se promovió la agricultura en Cuba, porque nunca se promovió la industria en Cuba, porque les dio igual. Si vuelve usted a los cuadros del Observatorio de la Complejidad Económica, verá que Cuba le compró a Estados Unidos bienes por $519 millones, que decíamos, o sea que no es que esté bloqueada. ¿Cómo sería posible que el bloqueo, es decir, el embargo comercial, fuera culpable de la escasez de los cubanos desde 1992, que fue cuando se decretó el periodo especial, que se prolongó hasta el 2020, sin que la economía cubana diera señales de alguna reactivación, algún signo vital, más allá de esa catatonia castrista con la que está desde 1960? A ver, dejemos claro una cosa. Yo no soy comunista, soy socialdemócrata, pero sí, en mi juventud viví una intensa ilusión, porque el experimento cubano era el anuncio de tiempos mejores para las mayorías de la América Latina donde nací. Pero la ilusión duró poco. Mis principios no aceptan que los derechos se paguen con libertades, que es lo que hace el comunismo, ni acepta que las libertades se obtengan sacrificando derechos, como proponen el capitalismo extremo y el libertarianismo. Tampoco aceptan que la desigualdad y la injusticia sean leyes naturales, sino lacras que deben combatirse. Segundo, pese a que tengo claro que el embargo comercial no es el causante de la miseria cubana que se vive desde 1992 y que empeora día a día hoy, y veo vídeos de gente cubana que se está buscando la vida y que gana algún centavito con YouTube, nunca estuve a favor del embargo económico. Primero, porque afecta a los más débiles. Segundo,
porque siempre pensé que si se quitaba el gobierno del Partido Comunista se iba a derrumbar. Se quita y no llega, en meses se vería que no llega la prosperidad que habían prometido estos. Cuando se acabe el embargo viviremos en jauja. Falso. Yo lo vi en 1992 cuando visité Cuba y, como he contado, Fidel Castro nos invitó a una cena donde había de todo lo que no había en casa de mis amigos. Mis amigos, que eran muchos de ellos gente comprometidísima con la revolución, escritores, periodistas, pintores, profesionistas de distintas ramas. Llevo muchos años convencido que si los estadounidenses hubieran quitado el embargo, el gobierno revolucionario habría caído hace tiempo. Así que mi única preocupación es la gente de Cuba, la gente común y corriente. El régimen vivió por y para la revolución, pero no para la gente. La simulación de un bienestar económico con camisas nuevas y helados en Copelia era prestada por la Unión Soviética. Y cuando el que pagaba las facturas, el tío Boris, desapareció, el gobierno cubano no supo qué hacer y sigue sin saberlo hacer porque lo domina la lucha por el poder dentro del Comité Central del Partido Comunista, predomina mucho más allá que el interés en no vamos a hacer algo para que esta gente no tenga hambre. Ahora México ha dicho que va a mandar comida a Cuba. Es el colmo. Hay multitud de historias de terror de la economía cubana. La deforestación de árboles frutales y maderables para convertir el espacio en tierras agrícolas dedicadas al arroz. La obsoleta fábrica de lápices de Batabanó, que es histórica, la metida de pata, una de las metidas de pata más históricas del Che. La hibridación de vacas criollas cubanas con ganado Holstein. Es que así vamos a tener leche y carne al mismo tiempo. Creía Fidel que pensaba que sabía genética, no tenía puta idea. Esto provocó una escasez de leche crónica desde ese momento hasta hoy. La zafra de los 10 millones de toneladas de 1970, que produjo 8,5 millones de toneladas a un costo altísimo que generó una recesión económica a largo plazo. Luego Castro desmanteló la industria azucarera cubana. Hubo la idea de rodear La Habana en 1967 de cafetales y frutales que no prosperaron en esas condiciones, porque había que tener un agrónomo que te dijera, oye, esta especie no, esta variedad sí, y en esta tierra no, y en esta tierra sí. El gobierno cubano y el Partido Comunista cubano detrás de él nunca supieron ni quisieron impulsar la economía de Cuba. Tenían ocurrencias que querían convertir en realidad esa fuerza de entusiasmo, como cualquier líder autoritario. Piensen en Trump, piensen en AMLO. Y sus sucesores no han demostrado interés en cambiar las cosas. Para dejar claro que no es una cuestión ideológica, podemos ver cómo Vietnam, que fue un país destrozado, bombardeado, defoliado, aterrorizado en una guerra de 1955 a 1975, los horrores cometidos en esos 20 años, primero por Francia, luego por Estados Unidos, son aterradores. Y desde 1975, cuando ganó la guerra de Vietnam, fue sometido a un embargo comercial tan estricto o mayor al que se le impuso a Cuba. Vietnam sufrió las consecuencias del embargo, una gravísima crisis económica de 11 años, lógica, pero desde 1986 hasta 1994 había conseguido poner en pie una economía medianamente funcional. 20 años. En el 94 Bill Clinton pidió levantar el embargo a Vietnam porque había inversionistas que querían meter dinero en Vietnam. Cuba lleva 67 años. ¿Cómo sobrevive Cuba? Con las remesas de los que están afuera, incluidos mis amigos, que le mandan a sus familias porque no pueden salir las familias completas. Sobrevive con el alquiler de médicos y con el petróleo gratis que le daban Venezuela y ahora le da México. En Cuba viven hoy menos de 10 millones de personas. Fuera de Cuba viven 3 millones de cubanos. Y sí, los que en los años 60 se fueron, pues eran gente de la burguesía y aliados de la mafia y del gobierno y grandes terratenientes y gente rica, feliz con la dictadura y que les quitaron sus cosas, se fueron y son los llamados gusanos. Pero desde 1991 las motivaciones económicas y la búsqueda de libertad han sido mucho más importantes que el disenso político o el "ay, me quitaron mi granja". Una gran cantidad de esos cubanos trasterrados envía dinero a sus familiares que aún viven en Cuba. ¿Cuánto? En 2023 se calculaba que entre 1.900 millones y 2.000 millones de dólares. Ahí está una de las fuentes de ingresos que ayudan a equilibrar la balanza comercial cubana.
Esas remesas en un país donde el Estado es único que produce, el único vendedor, ¿dónde acaban las remesas que le mandas tú a tu familia? Pues en las arcas públicas, tarde o temprano. Y la otra fuente es el alquiler de médicos. No habiendo cifras oficiales al respecto, hay cálculos de gente que yo hallo relativamente fiable. Se calcula que el gobierno cubano obtiene entre 4.900 y 8.000 millones de dólares anuales por servicios de salud, el 80% de ellos proveniente del alquiler de médicos. En 2023, Cuba mantenía 22.000 proveedores de atención a la salud en 53 países y cada país paga por cada una de estas personas entre 5.000 y 14.000 dólares al mes. Hombre, los médicos deben vivir como Dios. Bueno, no, porque el gobierno cubano solo le da a los médicos entre el 5 y el 25% de esos miles de dólares y el resto trae para acá. En el caso, y luego se quejan de los impuestos en los países donde la socialdemocracia usa los impuestos para mejorar la vida de todos. En el caso de México, el gobierno destinó en 2025 2.004 millones de pesos, unos 115 millones de euros, para cubrir el costo de los médicos cubanos que tiene contratados. No deja de ser absurdo que el alquiler de médicos ha sido preocupación de organismos internacionales como la Organización Internacional de la Salud, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dicen que la situación laboral de los médicos es rara. Luego, por alguna convicción ideológica que no alcanzó a entender, tanto Venezuela como México han estado suministrando a Cuba petróleo crudo sin costo. Sería bueno que lo hicieran por una vocación humanitaria, es decir, que más que para apuntalar al gobierno del Partido Comunista, lo hicieran para ahorrarle angustias a los cubanos de a pie. Este petróleo es presuntamente refinado en instalaciones cubanas o según fuentes opositoras al gobierno cubano, esto lo dejo claro. Hasta un 60% del petróleo que regala México es revendido por las autoridades, sobre todo a China, para hacerse de divisas. En el caso de México, las donaciones de petróleo crudo son por valor de entre 400 y 600 millones de dólares. Esto aparte de las compras que hace Cuba de petróleo refinado y que de nuevo, otra vez según el Observatorio de la Complejidad Económica, son compras por otros 68 millones de dólares de petróleo refinado. México da crudo. Según la orden ejecutiva de Trump, los productos de los países que le vendan a Cuba petróleo, Italia, Bélgica, España, Colombia, Perú, Estados Unidos, wow, Francia, Alemania, Lituania, China, México, Países Bajos, más los que les den el crudo, podrían ser objeto de nuevos aranceles, lo que afectaría aún más el comercio en un ambiente que ya está contaminado por los caprichos arancelarios de Trump. Por la presión de Trump entonces va también contra México, que ha incluso suspendido sus envíos de petróleo a Cuba, sin admitir que ello se debiera a presiones del vecino del norte. No, si Trump, nosotros nunca hacemos lo que nos dice Trump. Es coincidencia. Es lo que vamos a hacer nosotros y él nos dice que lo hagamos. Es una mera aleatoria, azarosa y absolutamente chupitera coincidencia. Pero bueno, el hecho es que México ha dejado de mandar petróleo y no sabe si va a hacerlo. Si México cede a la presión de Trump a menos de un mes de que la invasión a Venezuela y la captura de Maduro cortaron los envíos venezolanos de petróleo a Cuba, que se calculaban en otros 400 millones de dólares en 2025, el resultado puede ser trágico, pero de nuevo no para la cúpula gobernante. La idea que Trump parece tener, si alguna tiene, es que una situación económica más apremiante para el cubano común, como si fuera posible tener una situación peor, lo lanzará a las calles a tirar al régimen actual. Es una fantasía. Vea usted cómo se ha manejado la crisis que se desató desde 1991 con apagones, falta de petróleo, falta de comida, falta de todo. Mis amigos cocinaban quemando sus muebles. Los vi en su casa en La Habana, yo, en 91-92. Pero culpando de todo Estados Unidos, las cosas se resuelven. La élite gobernante escurrió el bulto y lo sigue haciendo y mantiene cierta credibilidad entre los ciudadanos de la isla. Así que estos mecanismos de control ya están vigentes en Cuba. No es posible que un mayor sufrimiento mueva a la gente a las calles. Sobre todo si tenemos en cuenta que el 35% de la población cubana, el 35%
ya nació después de 1990, es decir, en el periodo económico especial. Y ha vivido su vida alimentada con una narrativa para la cual no tienen contrapeso. Las acciones del presidente de Estados Unidos, si quiere cambiar el régimen en Cuba, son poco razonables, pero si las lleva a cabo, quienes van a pagar los platos rotos, van a ser quienes menos culpa tienen, como siempre. Y los señores que están chupando arriba seguirán chupando hasta el día en que tengan que tirarlo todo, y entonces harán como en la Unión Soviética, y todos los que hoy son miembros del Comité Central del Partido Comunista Cubano, y los grandes líderes cubanos en cada una de las provincias de la isla, se convertirán en los nuevos capitalistas y la oligarquía rusa, bueno, la oligarquía cubana. Para allá vamos. Bueno, como cubano les digo y les puedo decir, los barrios a donde pueden ir y ver la pobreza de los niños que se quedan sin desayuno, incluso hacen cosas horribles por sobrevivir, lo sé. Todo el que habla bien del gobierno cubano le doy esos datos para que vean con sus propios ojos los horrores de Cuba, pero sé que la mayoría no lo hace porque defienden ideología, no al pueblo, y ese es el problema. El Partido Comunista Cubano está al servicio de la revolución, no de los niños. Y yo ya empecé a ver niños sin zapatos en el 92, imagínate.